poder analizar un fenómeno social dentro de un entramado que él le llama interdependencia. Entonces, cuando hablamos de la sociología figuracional, él está sosteniendo que para poder estudiar los fenómenos sociales tenemos que hacer ¿se acuerdan que él decía? Una sociología transdisciplinar, ¿no? Que tiene que ver justamente con poder hacer dialogar distintas disciplinas a la hora de hacer un enfoque, una mirada sociológica. Esto también es un avance porque los pensadores clásicos apuntaban especialmente a marcar una diferencia entre la sociología y otras disciplinas de las ciencias sociales. En cambio, la novedad que inserta Elías acá es que él está pensando en una sociología que va a ser propiamente sociológica en la medida que dialogue con otras disciplinas. ¿Por qué? Porque lo que va a decir Elías es, la sociología no puede prescindir de la historia, no puede prescindir de la economía, no puede prescindir de la política. Entonces, son son elementos y son disciplinas que conforman y que configuran la mirada sociológica. Y a la vez intervienen ciertas características que tienen que ver con lo que podemos llamar estructural y lo referido al comportamiento, ¿no? Entonces, en esa sociología, digamos, procesual, también la llama procesual, o sea, decir figuracional y decir procesual, en este caso es lo mismo, lo que hace es valorar el análisis como proceso, que implica afirmar que lo individual y lo social es una construcción permanente, que no se puede dar de manera aislada. Y sobre todo, Augusto decía, por ejemplo, que también en esta sociología figuracional se incorporaba la noción de poder. ¿Por qué se incluye en este punto la noción de poder? ¿Qué les parece? Porque lo que va a decir Elías es que en esta interdependencia o en este entramado dinámico, que le llama él, va a haber, o van a haber elementos, o mejor dicho, los elementos que configuran esa red o ese entramado, digamos, generan entre sí un sistema de dominación. Pero lo que va a decir él es que este sistema de dominación o este sistema de poder no es solamente una coacción, sino que esta coacción es una coacción unidireccional, sino que esta coacción es una coacción recíproca. Entonces, en ese entramado de posiciones, que es lo que él llama, digamos, perspectiva dinámica o red, digamos, los elementos que van a conformar esa red van a estar, digamos, vinculados no de manera simétrica, sino de manera asimétrica. Pero que a la vez va a haber una coacción que no es mera imposición, ¿no? Y acá también se distingue de Marx. ¿Por qué? ¿Por qué creen que acá se diferencia de Marx? En relación a la noción de poder, ¿no? Se va a diferenciar porque Marx también va a sostener que dentro del entramado social hay posiciones de poder, pero Marx no va a sostener que estas relaciones de poder son o se dan en la realidad de manera asimétrica o digamos, multidireccional, sino que va a decir que el poder es la imposición de un grupo por sobre otro. Entonces, lo que hace Marx es sacarle el punto relacional a la concepción de poder. Entonces, desde la sociología figurativa o desde la sociología procesual, el poder es la relación entre los elementos
de esa red o de ese entramado, proponiendo, digamos, una relación de coacción o de, podemos decir, de poder o de imposición, que es asimétrica y que es multicausal y multidireccional, ¿no? Por eso decimos que es justamente la idea de entramado, como él le llama entramado dinámico de interdependencia social. Quiere decir todo eso, ¿no? Entonces, esta es una definición importante. La sociología evolutiva, perdón, la sociología procesual, que es la figuracional, consiste en el análisis de un entramado dinámico de interdependencia social. Entonces, no podemos hablar que la sociedad hay mera imposición, como decía como decía Marx. Y en cierto sentido también lo decía Durkheim. Solo que no hace la definición, o no da la definición o no da la explicación en torno a un nuevo tipo de sociedad, como lo define Marx, ¿sí? Y Augusto señaló, aparte del poder, volvernos a recordar, Augusto, los elementos que habías definido en la sociología procesual. Yo puse emoción, conocimiento, comportamiento y poder. Exacto. Entonces, todos esos elementos, emoción, comportamiento, poder, tiene que ver con aquellos elementos que inciden en el análisis de esa interdependencia. Es decir, lo que está diciendo con estos elementos es que la interdependencia no es una interdependencia teórica, sino que es una interdependencia que llega, digamos, hasta el comportamiento del ser humano, ¿no? Y hay una nota interesante, y es que cuando él habla de comportamiento, de sensaciones, por ejemplo, él está ahí incorporando, por ejemplo, la disciplina psicológica, que para los autores previos a Elías era, digamos, imposible, y sobre todo era una tarea de la sociología separarse del discurso psicológico, ¿no? Entonces, en esta definición de sociología procesual, sostiene que es un entramado dinámico y que los elementos que intervienen en ese entramado tienen que ver con elementos que no son meramente estructuras que se imponen, sino que eh, consisten en ciertos hábitos, ciertas sensaciones, cierto comportamiento que muestran que los elementos o los participantes de esa sociedad se relacionan de manera coactiva. Entonces, eso es lo que refiere a la sociología figuracional. Esa definición está muy bien aclarada en el texto, eh, bueno, en todos los textos se habla, pero sobre todo en el texto que dice la obra de Norbert Elias, Aportes para una sociología histórica. Ahí está muy bien definido. Y la segunda pregunta, la segunda parte de la pregunta, era en qué se aleja de las corrientes clásicas o tradicionales de la sociología. ¿Alguien respondió de esa parte? Yo le puse porque estudia a las personas como figuras sociales y no como individuos u objetos aislados, digamos. Bien, lo que dice Andrea está bien, ¿no? Pero, digamos, la gran crítica que le hace Elías a la sociología tradicional, y esto refiere exclusivamente a Durkheim y a Marx, es que esos tipos de sociología fueron, o están basados, mejor dicho, en el análisis de la sociedad a partir desde el pensamiento de Durkheim, de estructuras que se imponen sobre el individuo, de manera que el individuo no tiene capacidad de acción o de gestión individual. Y también critica la perspectiva de Marx, en donde el individuo es mero reproductor y mero, digamos, efecto de un devenir histórico. Entonces, lo que va a decir Elías es que estas dos miradas son miradas parciales y que no permiten comprender de manera acabada
la sociedad, ¿no? Entonces, lo que va a decir él es, yo propongo hacer justamente lo que decíamos al inicio, una sociología transdisciplinar, porque pretendo superar estas visiones sociologistas e historicistas, ¿no? Que enfatizan una cierta mirada sobre lo social, eh, para poder proponer una sociología que eh, dialogue con otras disciplinas y pueda incorporar muchas visiones en relación a la teoría sociológica. Entonces, con esto no está diciendo lo anterior no sirvió, sino que lo que está diciendo es necesario hacer hablar los autores clásicos entre sí y utilizar de estos autores digamos, los elementos que han sido, digamos, preponderantes a la hora del análisis de lo social. Entonces, por ejemplo, no es que va a desdeñar la historia, al contrario, él va a decir, la historia es fundamental para entender un proceso social, pero no es lo único. Y también es importante, retomando Durkheim, tener en cuenta las estructuras que se generan o se imponen en el comportamiento individual. Pero estas miradas, dice Elías, separan individuo y sociedad. Y ese es el punto principal, ¿no? Lo que yo propongo, va Sí, a decir, sí, porque Elías propone mirar de una sola manera el individuo y la sociedad como un mismo objeto, ¿no? Básicamente, un mismo exactamente, individuo. exacto. Y ahí está el avance, ¿no? Que él dice, yo propongo analizar la sociedad en el individuo y de qué tipo de individuo me presenta una sociedad determinada. Y los pensadores anteriores hacían una división tajante entre sociedad e individuo. Entonces, cuando la pregunta apuntaba a decir por qué superadora su teoría, refiere justamente a este punto, de que él va a unir lo individual y lo social, porque va a sostener que son elementos que se dan de manera interrelacionadas y que no se pueden separar. Bien, ¿alguien contestó otra cosa en esta pregunta o algo más? ¿No? Entonces, recuerden que la sociología figurativa, como decíamos, es una sociología, lo que hizo Augusto, por ejemplo, no está mal, él mencionó los elementos que la configuran, ¿no? Pero la definición de sociología figuracional es esta idea de el estudio de la interdependencia dinámica de una sociedad. Bien. Tercer pregunta, ¿cuáles son sus obras principales y de qué trata cada una de ellas? Ahí, profe, en el apunte hablaba de tres, nombraba. Sí. El proceso de civilización, la sociedad cortesana y la sociología fundamental. Bien. Entonces, Pilar dijo... Sí, la ay, primera, perdón, sí, dale. sí, hablaba sobre las costumbres y los comportamientos de aquella época y bueno, reflexiona acerca de lo privado y lo público, los tabúes y la cultura. Ujú. Después la sociedad cortesana se trató sobre los orígenes del mundo moderno, teniendo una gran mirada en el Renacimiento, y después la sociología fundamental ofrece una introducción general a la sociología, que busca una nueva definición de lo social. Bien, perfecto. Y esperen, lo estoy anotando acá en mi pizarrón. Ay. Entonces, Pilar acá nombró las tres obras más importantes: el proceso de la civilización, sociedad cortesana y la sociología fundamental. Estas tres obras, eh, digamos, son obras que están íntimamente relacionadas. Podríamos decir que, digamos, el punto de partida es
más allá de que se hayan escrito en momentos distintos, si uno tiene que hacer como un análisis de cada una de estas obras, la sociología fundamental o el texto de sociología fundamental va a ser una exposición y un desarrollo de los principales conceptos de la sociología, que obviamente va a proponer una superación de la sociología clásica o la sociología tradicional. Profe, ¿puede ser Sí, que él básicamente lo que siempre daba a conocer era que la sociología va a tener otro nuevo enfoque, estos nuevos conceptos, como que siempre remarca eso, superar los viejos exacto, naturalismos? exactamente. Bueno, eso es lo que dice Pilar, es fundamental, porque está muy preocupado y toda la sociología que va a venir después de Elías van a estar en el mismo, en la misma sintonía de poder, obviamente que ellos defienden su teoría, ¿no? O sea, después uno puede decir, bueno, critica lo anterior porque lo que está bien, digamos, lo que está correcto es la propia teoría del autor. Más allá de que esto es así, ellos están preocupados, Elías, Bourdieu, Giddens, que son los autores que siguen, o algunos de los de la sociología del siglo XX, quieren, digamos, hacer un avance teórico respecto de los clásicos. Entonces, como dice Pilar, efectivamente se marca permanentemente cuáles son las diferencias y cuál es el paso superador que propone esta teoría, ¿no? Y, digamos, a lo mejor ustedes ya lo percibieron en los textos, es algo que se recorre y se recurre frecuentemente, ¿no? De mencionar esta idea de superación, ¿no? De superación de dicotomías, decía Pilar, ¿no? Esta idea de individuo, sociedad, ¿no? Estructura, comportamiento. Entonces, lo que va a sostener Elías junto a otros autores que le van a dar otra vuelta teórica, pero van a enfatizar el mismo eje, es que, digamos, la sociología no puede basarse o no puede sostenerse en base a una dicotomía tajante. ¿Por qué? Porque para poder entender el entramado de lo social es necesario un diálogo de las disciplinas y de digamos, los elementos que conforman una sociedad. Por eso esta idea de individuo en la sociedad y sociedad en el individuo, ¿no? Entonces, eso es lo que refiere a sociología fundamental. Después tenemos el proceso de la civilización, que es justamente él quiere explicar la modernidad, ¿no? Y él le va a llamar justamente proceso civilizatorio, porque va a sostener que el desarrollo de la modernidad se da a partir de lo que él llama civilización y que tiene que ver especialmente o exclusivamente con una diferenciación entre los actores o los sujetos que conforman esa sociedad. Entonces, por un lado, quiere y nos explica el proceso de modernización o el proceso de civilización, y por otro lado nos explica cuáles son los elementos de esta sociedad cortesana, pero a fines de poder entender cómo determinados comportamientos, hábitos, ¿no? O acciones que pueden pasar dentro del ámbito del sentido común o de lo cotidiano, cómo, digamos, entonces estas acciones o estos comportamientos pueden definir un tipo de sociedad. Entonces, por ejemplo, en el libro Sociedad Cortesana va a analizar, por ejemplo, va a estudiar los modos de sentarse en la mesa, ¿no? Entonces, si no tenemos en cuenta esta caracterización, lo importante es vincular estos aspectos, porque si no, digamos, no, queda como inconcluso el pasaje de la civilización a los hábitos de la sociedad cortesana, y en realidad lo estudia para poder ver cuál fue el proceso o digamos, el movimiento social que se dio para que cierto comportamiento, digamos, tan básico, ¿no? Que uno puede decir cómo alguien va a estudiar o qué importancia puede llegar a tener cómo sentarse en una mesa en la explicación de lo social. Elías va a decir, en la medida en que yo estudio hábitos cotidianos, porque este es otro elemento que le importa,
estudiar en los hábitos cotidianos cómo se expresa una realidad social determinada. Entonces, Elías también va a hacer mucho hincapié en el concepto de cotidianeidad. Es decir, él dice, ahí es donde se expresa un tipo de sociedad, un tipo de entramado, ¿no? Entonces, digamos, ¿por qué la pregunta apuntaba a determinar las tres obras, ¿no? Digamos, la idea era, más allá obviamente, de conocer cuáles son las principales propuestas del autor, la idea es que cada una de estas obras está vinculada entre sí, ¿no? Entonces, vieron que empezamos por lo que era la sociología fundamental, que tenía que ver con la explicación de una sociología relacional, el proceso de civilización que va a ser, digamos, el objeto que él va a querer estudiar, que es la modernidad, y la sociedad cortesana como un ejemplo de cómo en los hábitos o en lo cotidiano se deja ver lo social. ¿Alguien puso otra cosa en este punto? No, yo no. ¿No? Bien. Entonces, esto tengan en cuenta que más allá de saber puntualmente el argumento de cada obra, es importante que puedan ver a qué apunta cada obra, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí? Bien. Pregunta 4. ¿Cuál es la tarea de la sociología para el autor? Ahí yo puse que la sociología debía adquirir un nuevo enfoque y volver a elaborar nuevos conceptos para poder ofrecer una representación más ajustada de la realidad. Bien, No sé si estoy bien. bien, perfecto. ¿Alguien puso alguna otra cosa? Yo lo mismo que ella tengo, profe. Bien. Entonces, digamos, la tarea de la sociología, según Elías, como dice la pregunta, es una apuesta que tiene como objetivo, en primer lugar, un nuevo enfoque, obviamente superador de lo que se ha hecho en sociología hasta el momento, ¿no? Entonces, lo que propone es decir, yo quiero fundar, digamos, una sociología, una mirada sociológica que presente un nuevo enfoque y que sobre todo sea superadora de lo anterior. Esta tarea puntual que le asigna la sociología va a estar basado en el diálogo que la sociología debe, digamos, puede y debe entablar con la historia y con otras disciplinas, por ejemplo la psicología, ¿no? Entonces, este enfoque relacional o, como decía el autor, transdisciplinar, es un enfoque totalmente novedoso para la época y para el momento en el que escribe Elías, y que después va a ser recuperado, ¿no?, por otros autores, pero que en el momento en el que él escribe, en el que él hace sus aportes teóricos, digamos, se había pasado por una tradición que enfatizaba la autonomía de la sociología como disciplina científica. Y justamente podemos encontrar muchos análisis o escritos de autores que van a estar basados en la diferenciación entre las disciplinas y en sostener que la sociología tiene un objeto propio y se diferencia de la psicología, por ejemplo. Durkheim va a hacer esto, ¿no? Dedica prólogos de sus libros a decir la sociología no tiene nada que ver con otras disciplinas. Elías va a hacer el paso inverso, va a decir la tarea de la sociología o el objetivo de la sociología está destinado a puntualizar la relación que la sociología tiene con otras disciplinas. Y en tanto que se relaciona con otras disciplinas, es una disciplina propiamente sociológica. Entonces, esto es lo que refiere a cuál es la tarea de la sociología para el autor.
Profe, Sí, perdón, al sí. final me pude quedar. Bien, Y quiero agregar una cosa que no sé si, dale. porque anda medio mal en internet, no sé si lo dijeron ya, pero la cuestión de que él critica la hegemonía, o sea, la sociología hegemónica por su estaticismo, Ujú. por su falta de movilidad histórica y de comprensión de los procesos sociales como movimientos históricos. Exacto, ese es otro elemento, digamos, que se deriva de esta relación entre disciplinas, ¿no? Porque él dice, en la medida en que la sociología pretenda ser una disciplina única y hegemónica, no va a poder hacer un análisis dinámico. Por el contrario, dice Elías, la sociología hegemónica ha logrado una visión estática de la realidad. Cosa que lo único que permite hacer, decía Elías, era formar conceptos. Ahora, yo los conceptos necesito ponerlos en la realidad. Alguien había leído hoy, creo que había sido Pilar, sí, pensé que fue Pilar, que decía, habían dicho un ajuste de la realidad, ¿no? Es decir, forjar categorías o forjar un tipo de análisis que sea más ajustado a lo real. Entonces, cuando él critica la sociología hegemónica, está diciendo esto, digamos, está diciendo la formación de conceptos o pensar, por ejemplo, en el concepto sociedad desde una teoría, nos aleja de una realidad histórica concreta. Y lo que tenemos que lograr, digamos, es poder ver un dinamismo entre estos dos factores. Si no podemos explicar la dinámica de lo social, no podemos, digamos, proponer un nuevo enfoque, ¿no? Eso es importante lo que dijo Francisco recién, porque esta transdisciplina apunta, digamos, a hacer un enfoque dinámico y no estático. Bien, ¿alguien puso algo más en esta pregunta? Entonces, ¿cuál era la tarea de la sociología? Bien, pregunta 5. ¿Cómo define al hombre y a la sociedad? Yo ahí puse que al hombre lo define como individuo y a la sociedad como resultado de fuerzas estructurales. Bien, perfecto. ¿Alguien más? Entonces, acá es muy importante, digamos, hacer esta distinción entre individuo y sociedad, ¿no? Nuevamente remite a la pregunta anterior, porque lo que él dice es que cuando uno define o separa conceptualmente individuo y sociedad, está creando categorías que están separadas de cualquier análisis histórico. En cambio, si uno se enfoca, dice Elías, en un análisis transdisciplinar o dinámico, podemos observar que la relación entre el individuo y estas estructuras, que decía Augusto, que definen lo social, es una relación íntimamente vincular. Entonces no podemos separar, digamos, no son dos categorías separadas o estancas, sino que por el contrario, son categorías que se relacionan y se definen en la medida en que se relacionan con la otra. Entonces, el individuo es individuo en la medida en que pertenece a una sociedad y la sociedad es tal en la medida en que me muestra o está formada por un tipo de individuo particular. Entonces, ¿alguien quería hablar? No. Yo, profe, Sí, no solo dale. habla de la interdependencia entre la sociedad y el individuo, sino entre los individuos también en las relaciones de poder. Que esto también me parece como importante, que si bien algo de esto había hablado Marx, creo que Elías lo deja muchísimo más en claro y es mucho más flexible que Marx. Bien, exacto. Eso es lo que habíamos mencionado al principio, que tenía que ver con cuáles son los elementos de la sociología figuracional, ¿no? Y uno de los elementos que habíamos marcado era esta concepción de poder, ¿no? Que nuevamente no es la imposición de una estructura por sobre acciones individuales, sino que
tiene que ver, digamos, con esta coacción de los participantes de una sociedad que se influyen de manera recíproca, ¿no? Entonces el poder no es solamente imposición de lo social por sobre lo individual, como lo entendía Durkheim, sino que es una construcción que tiene que ver con la ubicación, digamos, y la relación interdependiente entre todos los elementos que conforman lo social. Por eso es uno de los elementos fundamentales de su sociología, ¿no? Bien, ¿alguien puso otra cosa en esta pregunta o quiere agregar algo? No, yo nomás agregar que en una parte del texto, no recuerdo en dónde, decía que para Elías todos los seres humanos no son a la vez individuos y sociedad. Como que es eso. Bien, exacto. Dice esto, no individuos disociados, quiere decir que, digamos, la cantidad de individuos y digamos, la característica de los individuos que conforman una sociedad son, digamos, incalculables, ¿no? Entonces quiere decir que yo tampoco puedo limitar a nivel individual, digamos, determinados comportamientos, sino que lo tengo que analizar desde la especificidad propia de ese individuo, ¿no? Porque también corremos el riesgo de, él va a decir, esencializar o generar un concepto de individuo totalmente separado de lo real, ¿no? Uno piensa que al decir individuo ya estamos siendo concretos, y Elías va a decir, no, se necesita hacer, digamos, un análisis del individuo en una realidad puntual, ¿no? Y sobre todo basada, por eso él va a analizar los hábitos y el comportamiento, porque para él lo individual se refleja en esto. Fíjense que cuando Durkheim hacía la división entre sociedad e individuo, no especificaba qué era lo individual. En cambio, para Elías, lo individual se manifiesta en los hábitos y los hábitos cotidianos, ¿no? Bien. Vamos a un concepto que es muy importante, que se vincula con lo que estamos hablando, que es el concepto de hábitus. ¿Qué es para Elías el hábitus? Es la composición social de los individuos. Y citaba que es el suelo del cual brotan las características personales que un individuo difiere de los otros miembros de su sociedad. Exacto, entonces el hábitus, perdón, es un concepto que va a crear Elías, que después va a ser retomado por un autor que vamos a ver la semana que viene, que se llama así. Nosotros generalmente conocemos el término hábitus a partir de Bourdieu, pero en realidad el que lo inventa es Elías. Y la definición de hábitus es, digamos, un tipo de comportamiento en el que se manifiesta el aspecto social en el individuo. Esta definición hace también que se diferencie o haya una especificación entre los individuos que componen esa sociedad. Y también hace referencia, como dice el texto, a una definición de hábitus relacionada al comportamiento. Esto es importante porque vamos a ver que cuando hagamos la diferencia entre Elías y Bourdieu, Bourdieu le va a dar otra connotación a la palabra hábitus, ¿no? Pero en el sentido de Elías, el hábitus es aquello, digamos, que nos permite ver entonces el elemento social en la acción individual. ¿Y cómo se manifiesta esto? A partir de comportamientos. Por eso, y nuevamente acá se retoma, él va a estudiar los hábitos, ¿no? Aparte de los textos que mencionamos, analiza otro tipo de
de textos, digamos, y de cuestiones que tienen que ver con el hábito, según qué tipo de sociedad, y por ejemplo va a ser también casi al final de su vida una sociología del deporte, ¿no? Que uno dice, ¿qué tiene que ver esto, no? Pero justamente él quiere entender el proceso civilizatorio en determinados comportamientos y también podemos llamar determinadas elecciones, ¿no? Bourdieu lo va a llamar gustos, por ejemplo. Pero la materia prima en donde se puede ver, entonces, esta idea que decíamos acá del hábitus, es el comportamiento individual. Y lo que va a decir Elías es, no porque sea un comportamiento individual, deja de ser social. Ese sería digamos, la relación, ¿no? Bien, ¿alguien puso algo más en esa pregunta? Yo quería agregar que Dale. encontré que además constituye el terreno de donde salen los rasgos personales por los cuales el ser humano se diferencia de otros miembros de la sociedad. Y dicen que da como ejemplo que, por ejemplo, a los 50 años un individuo no tiene la misma estructura de personalidad que a los 10, y sin embargo es la misma persona, hablando sobre los Exacto, comportamientos. Sí. exacto. Acá lo que dice Pilar es importante porque ya se mete, digamos, de lleno lo que podemos decir, digamos, la vinculación con otras disciplinas. Y acá estamos hablando de estructura de la personalidad. O sea, esto para los pensadores anteriores hubiese sido un escándalo, ¿no? Porque él dice, el hábitus tiene que ver no solamente con el comportamiento, sino con una estructura de la personalidad del individuo. ¿Y por qué? Porque esa estructura de personalidad también está definido o influenciado por un tipo de sociedad. Esto viene a, digamos, a definir más lo que es el comportamiento, lo que él llama comportamiento, ¿no? Y fíjense cómo permanentemente todos sus conceptos tienen el objetivo de diferenciarse con los clásicos. Permanentemente está queriendo separarse de esa perspectiva tan estanca o tan separada de los conceptos y apuntar más a poder analizar en lo concreto algo general, ¿no? Entonces, cuando hablamos de hábitus, estamos hablando de comportamiento que manifiesta una realidad social y también, vieron que Pilar dijo, una persona no tiene la misma estructura, mantiene una estructura de la personalidad, pero no es lo mismo a los 5 años que a los 50, ¿no? ¿Por qué? Porque Elías va a decir, ese comportamiento o esa característica individual que parece tan, digamos, aislada de cualquier elemento social, está influenciado por el contexto en el cual estamos. Y como Norbert Elías dice, bueno, Elías dice que las sociedades van cambiando a lo largo del tiempo, por ende los individuos también, y son influenciados bajo el contexto. Y, perdón, yo leí en no sé si en estos textos precisamente, pero que habla de como un espejismo, no un espejismo, pero como que el individuo es mucho más cercano a la sociedad de lo que parece y que sus aspectos y rasgos más íntimos se relacionan con los aspectos más públicos de las sociedades. Bien, esa última frase, bueno, resume todo lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, Francisco decía, en el accionar del individuo y en aquel accionar que parece, digamos, lo más íntimo de lo íntimo y lo más personal, se manifiesta lo más público de lo social. Fíjense, esa relación es fundamental, ¿no? Entonces, y ahí se muestra la íntima relación que hay entre individuo y sociedad. Entonces, no podemos entenderlo de manera aislada o separada, sino en el marco de que la expresión individual o la manifestación del individual
habla, entre comillas, de lo más social de lo social, también podemos llamar, ¿no? Francisco decía lo más público de lo social, pero sería lo mismo. Bien. Entonces, la pregunta 7, ¿cuál es la propuesta metodológica para estudiar y comprender la sociedad? Yo tengo más o menos que lo que había puesto en las 5, que era lo de que la sociedad se desarrolló como resultado de fuerzas estructurales. Bien, pero esta pregunta apuntaba a determinar cuál es el método espere que lo estoy buscando por acá. ¿Puede ¿Cuál ser es? lograr una aproximación entre la sociología y las ciencias históricas? ¿O nada que ver? Sí, eso sería, digamos, lo que él pretende, ¿no? Pero acá digamos, cuál sería el objetivo. Pero acá estamos haciendo referencia o eh, está preguntando, digamos, cuál es el camino que va a elegir para analizar esta relación, ¿no? Entre individuo y sociedad, entre sociedad e individuo. Lo que decía tanto Pilar como Augusto es cuál es el objetivo del autor, ¿no? Pero la pregunta apuntaba a determinar cuál es la metodología o la forma que él va a tener y va a proponer para analizar este objeto. ¿Alguien lo pudo, o alguna otra respuesta? Puede La ser estudiar principal, lo que es la que... palabra observación, ¿no? Eh, que va a tener que ver con este objetivo de explicar entonces esta interacción. Pero él va a decir que hay dos aspectos fundamentales dentro de la metodología que él propone, y esto está en la página 3 del apunte, que es lo que él llama compromiso y distanciamiento. ¿Alguien marcó eso como metodología? No, yo lo tenía como que eran dos conceptos importantes, digamos. Bien, eso forma parte del abordaje, ¿no?, de esta relación, eh, que tiene que ver con la perspectiva del investigador, ¿no? Por ejemplo, para Durkheim había que explicar, ¿no?, de manera causal, causa-efecto, un fenómeno social. Para Elías, la explicación de esa interacción que recién mencionaba Andrea se va a dar mediante dos actitudes del científico, que es la actitud del compromiso y del distanciamiento, que nada tiene que ver con ser neutral, sino que tiene que ver con una posición en donde el investigador es un observador de lo que acontece y por tanto toma un compromiso a la hora de describir un hecho determinado, pero a la vez implica un distanciamiento no solamente de respecto de los valores, por ejemplo, porque eso, dice Elías, no se puede hacer, sino que un distanciamiento en cuanto a perspectiva. En la medida en que yo vinculo un hecho social con otras disciplinas, estoy distanciándome de una explicación unicausal. Entonces, cuando nos pregunta cuál es el abordaje metodológico, está haciendo referencia entonces a esta intención de explicar la interacción o esta interacción a partir de dos actitudes del científico, que es compromiso y distanciamiento. Compromiso porque, dice Elías, tengo que ser leal ante lo que describo y ante lo que quiero explicar, y distanciamiento porque la distancia respecto del fenómeno me va a permitir
lograr una explicación multicausal y no unicausal, y la multicausalidad depende o está definida a partir de la relación entre muchas disciplinas. De las ciencias sociales, ¿no? Todavía él no es un autor que tenga la pretensión de ligar disciplinas entre distintos tipos de ciencias, cosa que va a aparecer más adelante, ¿no? Va a haber un autor que se llamó Niklas Luhmann, que, por ejemplo, va a intentar explicar el fenómeno social a partir de la relación, por ejemplo, entre ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias de la informática. Eso es otro tema, digamos. Nosotros no lo vemos acá, pero lo pongo como ejemplo para cuando marcamos que él tiene una mirada transdisciplinar dentro de las ciencias sociales, no es un detalle. Es bien importante porque va a haber otros autores que sí van a pretender una vinculación entre distintos campos científicos, ¿no? Bien. Y la última pregunta es, ¿qué entiende el autor por civilización? Puse lo de cuando explica eso, viste, profe, de la carne, que antes en otras épocas se ponía no que nada que ver, pero el pedazo de carne arriba de la mesa y todos comían de ahí hasta que después empiezan a implementar lo del cuchillo y tenedor y se empieza a comer de una forma más prolija y se le empieza a cortar como en pequeñas partes para servir y demás. Bien, lo que dice Augusto sería un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de lo que sería la civilización o el proceso civilizatorio. Pero acá tenemos que definir a qué define civilización, ¿no? Concretamente. Una larga y constante construcción de individualidad como categoría que recoge el arsenal de atributos que requiere el hombre moderno. Bien, perfecto. Esa es la definición puntual de proceso civilizatorio, o mejor dicho, civilización. Y hay dos cuestiones importantes a destacar. Primero que para Elías el proceso de civilización responde a explicar en qué consiste la modernidad. Entonces, él dice, como las perspectivas anteriores, yo también quiero explicar la modernidad. Para Elías, este proceso de modernización se explica a partir de lo que él llama civilización. Y la civilización, fíjense lo que decía Pilar recién, es un proceso de construcción de individualidades insertas en un contexto social. ¿Por qué? Porque la característica básica de la civilización, para Elías, es la extrema individualidad, o lo que él llama también la diferenciación. Entonces es importante remarcar este nexo y esta conexión entre modernidad y proceso civilizatorio y individualidad como expresión de un contexto social, ¿no? ¿Alguien puso otra cosa en esta pregunta? Yo, profe, Sí. puse que la civilización es el espacio social en el cual los individuos no puse comienzan, perdón, construyen sus rasgos íntimos a través de reglas sociales. Un poco haciendo referencia también a lo anterior que dije, que es esto de que la civilización es un espacio social en el cual se construyen ciertos conceptos o ciertos comportamientos o ciertos rasgos que deberían tener, o como, no sé, como idearios, rasgos idearios, los cuales son adoptados por los individuos que forman parte del entorno social. Bien, eso es fundamental porque lo que decíamos recién, esta idea de que el proceso de civilización en relación a lo que es la modernidad implica la individualidad, y lo que dice Francisco es que, él especifica más,
esta idea de la influencia de lo social sobre el individual, porque dice que la individualidad y la diferenciación se debe a ciertas normas o ciertos parámetros que estipula el mundo de lo social. Entonces, si hay una cierta individualidad, o mejor dicho, si hay individualidad basada en la diferenciación, es porque existe un tipo de sociedad que enmarca y que da lugar a esa diferenciación. Entonces no es un elemento menor lo que dice Francisco, porque, digamos, no es que la individualidad se da de manera aislada o azarosa, sino que se da o se manifiesta bajo ciertas características porque se enmarca en una sociedad determinada, ¿sí? Eso es importante. No siempre hubo civilización, no siempre hubo modernidad, y no es obvio que la modernidad se defina a partir de la diferenciación individual, ¿no? Es decir, que en este tipo de sociedad los individuos necesitan cada vez más diferenciarse del otro, ¿no? Pero esto es así, dice Elías, porque existe un tipo de sociedad. No es algo que uno lo elige de manera separada de un contexto, ¿no? Y acá nuevamente digamos, se incorpora la noción de historia, ¿no? De este vínculo entre historia o dinámica histórica y conceptos sociológicos. Bien, vamos hasta acá. ¿Estamos con las preguntas? Sí, profe. ¿Qué les pareció, primero, la lectura de los textos y después la actividad, ¿no? Porque me interesa que me digan cómo les resultó. Está bueno que nos haya dado más tiempo que otras veces. Sí, bien. Siento que eso fue como mucho mejor. No sé, yo igual soy un caradura, estoy cursando dos materias nomás, los chicos deben estar hasta el cuello, pero siento que expreso el mensaje grupal, ¿no? Claro, grupal, tal cual. Es mucho mejor, profe. Siento que aparte, Bien. no sé, no es lo mismo que matemáticas, sociología, entonces no podés aprenderte una fórmula y ya está. Exactamente, y en esta construcción de argumentos, mi idea, digamos, con la guía de lectura es que ustedes puedan ir armando las partes de ese argumento, ¿no? Y lo que dice Francisco, que eso sí es responsabilidad mía, es el tiempo con el que les doy la actividad, ¿no? Porque obviamente si no es lo mismo de una semana a la otra que de 2 días o con un lapso de 2 días, sobre todo con estos autores que son autores complejos, ¿no? Que tienen una vinculación entre los conceptos que no es obvia y que necesita sí o sí definirse, enlazarse, comprenderlo, ¿no? La clase que viene vamos a empezar con este autor, Bourdieu. Les voy a subir el apunte que tenemos y después nos quedarán 3 clases. Nos queda Bourdieu, Giddens y la Escuela de Chicago, son los 3 temas que nos tocan. Y después ya vendría el parcial, que les voy a decir después cómo lo vamos a hacer y cuáles son las consignas. Eso nos va a llevar de mitad de octubre a final, ¿no? Porque tenemos que hacer el coloquio, el parcial. Así que la segunda semana, ya quizás la semana que viene les dé la fecha del parcial. Seguramente deben tener fecha ya del parcial, ¿no? Sí, ya nos habías dado, me parece. Ya les había... Ah, sí. Sí, es verdad. Lo di acá. Me confundí de Creo que grupo. 28 de octubre, si no me equivoco. Sí. No, 18. 18. 18, porque esa semana del 28... 28 el parcial y el 25 tengo anotado el coloquio. Exacto, perfecto. Sí, así. O sea que nos quedan 3 clases. Y tenemos que respetar esas fechas porque después, digamos, la primera semana de noviembre ya hay que entregar las notas, o sea que estamos con el tiempo justo. ¿Va a tener las mismas características que la anterior? Sí, va a ser un trabajo, sí, como hicimos el anterior. Eso es subirlo al Word.
como habías... Claro, Ah, ok. sí, exacto. Después yo hoy le preguntaba a algunos al inicio, yo no recibí noticias de Vivi en relación a la propuesta esta que ella había hecho de juntar 2 módulos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que nosotros podíamos hacer una clase presencial al mismo tiempo que la materia de Vivi lo hace presencial, cosa de que aprovechemos el día? Pero eso les voy a ir avisando porque no sé bien qué cuestiones hay que tener en cuenta para poder realizarlo. Entonces, estén atentos también a las notificaciones de Classroom porque les voy a ir avisando. En principio, nuestro encuentro virtual, presencial, perdón, sería para el coloquio final. Pero eso les voy a avisar después. Eso sí sería la última semana de octubre. Y al coloquio pueden venir todos, porque el que se vaya a final también les sirve. O sea que la idea es que sea un momento de cierre de la materia y que pueda ser aprovechado por todos, ¿no? El coloquio, te consulto, profe, en el caso de que se dé, ¿sería la selección de un tema en particular y relacionarlo con el resto de temas del año? O... La idea del coloquio es que ustedes elijan uno de los 2 trabajos que hicimos de parcial y armen una exposición en torno a ese trabajo. Ustedes ahí digamos, el desafío va a ser cómo lo presentan oralmente, ¿no? No sé, por ejemplo, si quieren exponer la primera parte de la materia, puede ser el pensamiento clásico de la sociología, y de ahí empezar a hablar en relación a cada pregunta, ¿no? Pero ustedes van a Pero tener que puede armar... tener un soporte visual, no sé, Power, algo así. Sí, 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 lo que sí hay que hacerlo con tiempo, hay que avisarlo con tiempo por el tema de la logística en el instituto, porque no sé bien cómo está ahora todo ese tema. Antes era más fácil, pero bueno, ahora no sé. Entonces, con tiempo ustedes me deberían decir quién va a necesitar pantalla, digamos. Sí, igual es como que estamos medio apretados, ¿no? Porque si el 18 tenemos el parcial y el 25 tenemos el coloquio, Claro, entre que vos podás corregir los trabajos, nosotros nos llegue si podemos promocionar o no, y sí. y el coloquio, no sé, medio apretado el tiempo. Hay muy poco tiempo, sí, sí, sí. ¿Sí Y o sí sí o sí. tiene que ser presencial? No, yo lo puse presencial porque para que sea una instancia digamos, de encuentro. No, porque por ahí, por acá es más fácil presentar pantalla, por ahí con algún Power o lo que sea, y como que tenemos más tiempo Claro, para poder extendernos y total, o sea, por lo menos en el A no tenemos ninguna materia después. claro, sí, también puede ser, eso no hay problema, y armar un encuentro presencial, no sé, en otro Puede punto. ser, profe, un lunes antes de ese parcial, del coloquio sería, para si hay alguna pregunta o algo de eso. También puede ser, la clase de entrega de consignas se puede hacer presencial. Entonces ahí es clase ¿El de coloquio es consulta individual o la hago grupal? individual, Ok. sí o sí individual. Bien, entonces nos vemos el próximo lunes y podemos hacer entonces encuentro presencial en la clase de entrega de consignas. Entonces, Que sería el vemos 18. que sería, No, no, la antes de semana eso. previa, Ah, antes, tenés razón, claro, me he perdido. exacto. Y ahí yo les entrego las consignas, les explico bien qué se pide en cada pregunta y hacemos clase de consulta. Dale, genial, profe. Bueno, nos Bueno, vemos gracias. entonces el lunes. Bueno, profe, muchas Hasta Bueno, luego, chau, gracias. chau. Ah, bueno.